Buenas, saludos a todos mis compañeros, saludos profesores, espero se encuentren bien. A continuación vamos a hacer un ejercicio de ANOVA de un factor. Un ejercicio resuelto tomado del canal de YouTube de Jorge Estadística. Para iniciar me gustaría primero hacer la siguiente reflexión sobre ANOVA. El análisis de varianza ANOVA es un test básico de estadística para el estudio del efecto de uno o más factores sobre la media de una variable. Se utiliza cuando se desea comparar las medias de dos o más grupos. Las muestras deben ser aleatorias, debe haber independencia entre ellas, debe haber una normalidad en la distribución de los datos y existir una igualdad en la varianza de los grupos. La diferencia de ANOVA parte de la creación de dos hipótesis. Una hipótesis H sub 0, que es donde se considera que todas las medias de las variables son iguales. Y una hipótesis H sub 1 donde se considera que todas las medias de las variables, de todas las medias de las variables de las carreras, por lo menos una media es diferente. En este video pretendo hacer una especie de hoja de ruta para determinar cómo obtener el resultado de cuál es la hipótesis correcta, y para eso tenemos que ver los datos, tenemos que ver la sumatoria de los datos mismos, de los cuadrados, establecer los factores de corrección, establecer los cuadrados y los errores y la corrección de los errores de los cuadrados. Tenemos que determinar los grados de libertad y los cuadrados medios, y estos cuadrados medios a su vez son los que me van a dar el valor calculado, que lo vamos a contrastar con el valor de tabla, y ese es el que va a decir la hipótesis correcta. Entonces, sin perder más tiempo, iniciemos. Se pregunta al azar a los estudiantes de 3 carreras universitarias las notas obtenidas en la primera prueba de cálculo, y se observaron los siguientes resultados. Con un 95% de confianza, pruebe si las notas medias son bastante iguales, es decir, si las notas medias son significativamente iguales en casos. Esto nos da un alfa de 0.05. Las hipótesis en cuestión son las siguientes. Ambas hipótesis son excluyentes una de otra. H sub 0 nos dice si la media 1 es igual a la media 2 y es igual a la media 3, se cumpliría la hipótesis 1. H sub 1 nos dice que por lo menos una media es distinta y se cumpliría la hipótesis 2. Repito, H1 nos indica que por lo menos una media es distinta, y eso haría que se cumpla la hipótesis número 2. Perfecto. Procedamos entonces con la ejecución. Aquí nos vamos a apoyar en el Excel para hacer el ejercicio lo más rápido posible y con la mejor calidad posible. Lo primero que hacemos es la sumatoria de cada carrera, y hacemos de la carrera 1, en este caso de la 2 y de la 3. Como sabemos que nos van a hacer una solicitud de los acumulados, pues yo procedo de una vez a solicitar mis acumulados. Apoyándonos en el Excel, podemos calcular la sumatoria de los cuadrados
al mismo tiempo que calculamos la sumatoria sencilla de los datos. En este caso también nos van a pedir una suma, un acumulado, entonces de allí partimos a hacer nuestro acumulado. El factor de corrección parte del principio de tomar el acumulado de los datos, ¿verdad? La sumatoria de los datos, al cuadrado. Si yo tengo 12 datos y este valor lo divido entre 12, tendría un valor de corrección, un factor de corrección por dato. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejarlo listo porque nos debería... Ah, ok, el error está aquí. Nos debería... Estamos haciéndolo al revés. Exacto, ahora sí está correcto. Entonces nuestro factor de corrección sería este. Y el factor de corrección de los cuadrados también lo podemos obtener de una vez, que es restarle al acumulado de los cuadrados nuestro factor de corrección. Y ya estamos tomando la suma de los cuadrados totales. Es decir, este sería el factor de la suma de los cuadrados totales. La suma de los cuadrados, el error ya lo obtuvimos, lo vamos a obtener de la resta de la suma de los tratados, de la suma de los cuadrados tratados, menos este valor que es la suma de los cuadrados totales. Ese valor que está aquí es un valor importantísimo para nuestro cálculo de la suma de cuadrados. Para la suma de cuadrados de su tratamiento no es otra cosa que elevar al cuadrado cada uno de los acumulados de la carrera y dividirlo entre el número de datos por carrera. En este caso son 4 datos y el acumulado es 15.9 elevado al cuadrado entre 4 nos da este valor. Es así que nosotros obtendríamos también el H6, que sería el de la carrera 2, y este debería ser H7, ¿verdad? Nos daría el valor de la carrera 3. Para que el resultado esté de acuerdo con lo mismo, tenga el mismo error, se mantenga, pues la evaluación del error sea el mismo siempre, nosotros necesitamos que en esta suma algebraica que vamos a obtener acá esté presente nuestro factor de corrección. Como ven, es bien utilizado en todo el proceso. Entonces así hacemos nuestra suma algebraica de este señor y de este señor, de estos tres señores, menos el factor de corrección. Y eso nos da un correcto, un 0.195. Como ven, la suma de los cuadrados, el error de la suma de los cuadrados fue corregida y obtenemos un valor de la suma de los cuadrados. Los grados de libertad. Los grados de libertad los vamos a obtener bastante sencillo. Nosotros tenemos el valor K, que es 3 en este caso, y nosotros diríamos que el valor K, que es 3,
menos 1 nos dará el tratamiento, el valor del tratamiento, que ese sería nuestra B1 en la tabla. Y luego vamos a buscar el error, que el error se obtiene del número de datos, que son 12, menos nuestro valor K nuevamente. Ahí estamos obteniendo, ¿qué? Estamos obteniendo los grados de libertad, la suma de los cuadrados medios, que no es otra cosa que la división. Esto ya lo tenía montado para hacerlo más rápido, ¿verdad? La división de la suma de los cuadrados medios entre los grados de libertad. Mismo caso en el error. A su vez, la división de estos dos señores me va a dar este factor, que este factor es el factor calculado. ¿Ok? Ahora vámonos al factor de tabla. Nosotros tenemos una tabla que previamente la buscamos. Es una tabla que nos permite, a través del estudio, primero que esta es la tabla ANOVA, ¿verdad? Que se utiliza con un alfa de 0.05, que esto es el 5%. Recordemos que el 95% está en el resto de la curva y de la curva. Y esto que está aquí se refiere al área bajo la curva. Estos datos que están aquí abajo son el área bajo la curva. ¿Qué es lo que se pretende hacer aquí? La verdad que aquí se ve muy pequeña. Vamos a verla aquí. En la misma curva. B1 y B2. Ya dijimos que B1 y B2 son los grados de libertad, ¿verdad? Es decir, el tratamiento y el error. En donde B1 sería 2 y B2 sería 9. Entonces, sería 4.26. Aquí dice que H0 no es la hipótesis correcta porque aquí es 0, ¿verdad? 4.26. H0 es la hipótesis correcta. Aquí aplicamos un principio, que es el principio en Excel, que es el sí condicional. Es decir, si el primer valor es mayor que el segundo, entonces la primera hipótesis o el primer dato es falso y el primer dato es correcto y el segundo es falso. En este caso, J es menor que I33, es decir, el factor calculado es menor que el valor crítico, que es lo que estuvimos buscando, ¿verdad? El valor crítico, que es el que nos da la tabla. Recordemos que el valor crítico es el que nos define este señor acá, ¿ok? Ese es el que define nuestro valor crítico. Entonces, ya una vez definido esto, podemos dar la siguiente conclusión. Es así que se concluye que la hipótesis correcta es H0, es decir, que la media de la carrera 1 es igual a la media de la carrera 2 y es igual que la media de la carrera 3. Para dejarlo en el registro, decimos lo siguiente. En virtud de que los valores de alfa, es decir, B sub 1 y B sub 2, son mayores que los valores calculados, entonces la H sub 1 no es la hipótesis. Por ende, la H sub 0 es la hipótesis. La H sub 0 dice que la media de la carrera 1 es muy parecida a la media de la carrera 2 y de igual caso a la media de la carrera 3.
Y así terminé el ejercicio.